Hoy recuperamos esta imagen a Martínez Almeida y Begoña Villacís vanagloriándose, incluso haciendo fotografías de la retirada de jardineras en una calle de Madrid, de la calle Galileo. Eso se une con la destrucción del proyecto de Carmena de Madrid Central, un proyecto que era pura decencia y dignidad, encaminado a la ecología, sobre todo a intentar salvar el planeta y seguir la línea del futuro, que son ciudades sin coches o centros de ciudades sin coches y sin emisiones de CO2. Lo que ha hecho el Partido Popular, lo que ha hecho Ciudadanos, en definitiva, lo que ha hecho la derecha es que muera la inteligencia y, sobre todo, ir en contra del futuro y del progreso. Nosotros desde aquí, evidentemente, lo denunciamos, pero también lanzamos una reflexión. Esta gente se presentó a unas elecciones con este leitmotiv, con esta propuesta central de cargarse Madrid Central. Y hay gente que sufre atascos cada día y les ha votado. La pregunta es ¿por qué? Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, David Trueba. David Trueba, bienvenidos. Hola. Un placer. Igualmente. Uno de los temas que más has escrito es el tema de refugiados y todo lo que está pasando en el Mediterráneo. ¿Cómo es posible que hoy en día haya un tipo como Salvini en el despacho de un ministerio y una activista como Carola Rackete en una cárcel? Hay una cosa que es cuando un problema no se puede resolver, hay que empezar a poner en orden las prioridades. Y para mí el problema de la inmigración es un problema irresoluble, en tal como está dividido el mundo económicamente hoy en día. Es decir, mientras esté un continente entero como es África o medio continente como es América Latina o América del Sur totalmente expoliada y totalmente hundida y machacada, es imposible pensar que esa gente no tiene derecho a irse, esa gente no tiene derecho a buscar una vida mejor. Entonces, desde el norte, por razones obvias, se trata de proteger lo que se tiene y allí vienen los discursos que utiliza el populismo, que utiliza Salvini o que utiliza en España Vox, etc., ¿no? Son discursos que tienen mucha eficacia, sobre todo en barrios pobres, en barrios donde hay gente que lo está pasando mal y que piensa que el extranjero es un peligro, ¿no? Y que le viene a violentar, a quitar lo poco que tiene, etc., ¿no? Entonces, las prioridades ahí, ¿cuáles son en un problema irresoluble? La prioridad son los derechos humanos. Es decir, lo que no se puede tolerar es que a la gente se la dejen morir y a la gente se la esté matando en la frontera, ni siquiera en sus países de origen, sino en la frontera nuestra, la frontera italiana, etc. Entonces, yo creo que el salvamento, la recogida, el tratar de que esa gente pase ese trauma de la manera menos violenta posible es la única prioridad que debemos tener y hay que explicársela a la gente incansablemente. Y cuando ves un partido aparentemente progresista como el PSOE, que gobierna y que empezó, de hecho, recibiendo al Aquarius en Valencia, amenazando al Open Arms con multas de 900.000 euros, ¿qué se te pasa por la cabeza? Se me pasa lo de siempre, la enorme contradicción. Es decir, los partidos con aspiraciones de poder no pueden sostener un discurso demasiado ternurista, demasiado humano, porque acaban enfrentados a contradicciones. Esto le pasa a la izquierda mucho. Yo recuerdo un comentario, una comisión de fomento con Ábalos enfrente, sí, que yo recuerdo que le dije, digo, ministro Ábalos, yo estoy convencido que a usted no le gusta el secuestro de la Itamar y del Open Arms en Pasaia y en Barcelona. No le gusta. Y él me hacía, o sea, ¿en qué momento? Sí. Un ministro que no le gusta, que es consciente que está mal, porque Salvini, Trump, toda esta gente creo que se lo cree. Pero hay que tener gente en el poder, sí, que realmente lo que te está diciendo es que no puedo hacer nada. Ya te digo que el problema de la inmigración es un problema irresoluble, hay que partir de esa base. El que crea que tiene la solución, o el que crea que tiene la manera de resolver ese problema, miente. Y además es un malnacido por mentir hacia la población. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos culpabilizar a alguien que ha tenido un momento de lucidez al recoger el barco Aquarius y decir que vengan aquí, hacerles sentirse peor que a Salvini, que ha dicho que no desde el primer día a todos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que provocar más Aquarius. Lo que tenemos es que decir, no se puede dejar pasar, no se puede coger uno y renunciar a otros 30, no se les puede coger aquí y echarles allá. Hay que encontrar una solución para esto.
porque si no, pero no seamos tan tontos de a uno que un día hizo una cosa bien, darle 27 tortas, habrá que darle solo las justas, ¿no? ¿Crees que hace 15 años hubiera sido más fácil sacar a Franco del Valle de los Caídos que ahora? Sacar a Franco del Valle de los Caídos habría sido difícil siempre. ¿Siempre? Siempre, sí. ¿Por qué? Pues porque es una anomalía. Yo creo, estoy a favor de que se haga, pero creo, y fíjate, la cosa que más, donde yo torcí, y la cosa que me hirió más fue cuando en el Congreso se votó y el Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieron. Porque yo creo que la única manera de sacar bien a Franco del Valle de los Caídos es con la absoluta unanimidad de todos los partidos en el Congreso. Son cosas que hay que hacer todos juntos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando no se hace todos juntos empieza la batalla política, se empieza la contemporaneidad, cómo vamos a usar esto, ¿no? Creo que si se ha tomado la decisión de hacerlo hay que ir hasta el final y hay que ser garantistas y hay que escuchar a los jueces y hay que ir a los tribunales donde la familia quiera que se vaya y si hay que acabar en los tribunales europeos y si hay que escuchar a la Iglesia católica, a la Iglesia romana, hay que escucharlo a todo para que la sociedad española entienda una cosa que no entiende, que es que el franquismo sigue, por desgracia, inoculado en una parte de la sociedad. Y eso no es sano para España. No es sano y hay que conseguir que incluso los franquistas, que los hay, o los franquistas o los nostálgicos del franquismo, entiendan que eso es una anomalía y que no se produce en ningún país democrático y que no debe producirse en España. Pero lo que pasa es que, claro, España es una anomalía porque sobrevivió a la Guerra Mundial y luego sobrevivió 30 años más de poder, ¿no? Y la transición fue también una transición que es modélica en muchas cosas y atípica en muchas otras, y eso hizo muy difícil el juego ese de la supervivencia y la extinción. ¿Qué crees que se hizo bien en esa época? Muchas cosas. Yo era muy pequeño, pero quiero recordar mis hermanos mayores, que yo me metía debajo de una mesa en casa. Nosotros vivíamos en un barrio que se llama Estrecho, en Madrid, que yo tendría 4 o 5 años en las primeras elecciones y que yo me metía debajo de la mesa y gritaba «¡Vota Euskadiko Esquerra!», porque había muchísimos nombres que llamaban mucho la atención y a mí como niño, pues cuando yo oía hablar del MCOIC o de la LCR, o de Euskadiko Esquerra, o de Esquerra Republicana de Cataluña, o el PSUC, todos esos nombres, un niño de Estrecho en Madrid, era maravilloso, ¿no? Y era la fiesta de la democracia dentro de un caos increíble. Creo que lo que se hizo bien fue tratar de encontrar aquellos puntos donde podía haber un consenso, ¿no? un acuerdo general, ¿no? Lo que ocurre, y además creo que los más listos de esa época lo intuyeron, sabían que era aplazar algunos problemas, que era lanzarlos a 20 años después. ¿Qué ocurrió? Que 20 años después salieron esos problemas. Cuando nos escuchas, algunos de nosotros diciendo hay que romper con el régimen del 78. Fíjate que yo soy un poco mayor que vosotros, pero creo que sois jóvenes y en ese sentido, bueno, tenéis se os perdona por esa cosa del infantilismo, ¿no? Yo creo que os equivocáis, y en Cataluña en particular. El régimen del 78 tiene infinidad de defectos y yo los he denunciado en ocasiones y constantemente, todos, incluido obviamente los simbólicos como puede ser el Valle de los Caídos. Pero el régimen del 78 ha traído los mejores años en la historia de España y el mayor desarrollo de la cultura catalana y de la identidad catalana en la historia de toda Cataluña, en toda su historia. Entonces esos 40 años no pueden ser despreciados así. Tienen que ser valorados y seguramente tratados con mayor lealtad, porque cuando las cosas buenas pasan, por supuesto que contienen infinidad de errores dentro, infinidad de cosas mejorables, pero también hay que ser honestos y reconocer las cosas que nos han hecho la vida mejor. ¿Luis Aragonés o Cholo Simeone? Hombre, Luis Aragonés es como insigne mito colchonero. Yo no he visto un momento tan genial en el fútbol como a Luis Aragonés cuando le preguntan aquello de cómo lo va a hacer, ¿no? Y cómo lo hace cuando el Atlético está en segunda y comienza y ganar, y ganar, y ganar. Mira, me fío mucho de los jugadores de fútbol cuando hablan de entrenadores en el pasado, no en el presente, porque en el presente lo que quieren es ser titulares. Entonces, los futbolistas son muy oportunistas también, les gusta el entrenador si les pone. Pero cuando ya ha pasado el tiempo, he oído a muchos jugadores reconocer de quiénes han aprendido y qué cosas se puede aprender de un entrenador. Y de Luis yo he oído cosas muy, muy interesantes de carácter, de forma de enfrentarse, de pillerías, de cosas verdaderamente del fútbol, y fue además un gran jugador. ¿Fernán Gómez o Azcona?
Tú me das como papá o mamá, ¿no? Claro, es que va de eso. Azcona. Azcona. Azcona para mí, o sea, Fernando ha sido importante, pero Azcona ha sido... Genio. ¿Almeida o Ana Botella como alcaldesa? Almeida, hombre, a Ana Botella no la votamos. A Martínez Almeida lo han votado. O por lo menos ha sumado los votos. Si no recuerdo mal, Ana Botella no se presentó a las elecciones y la colocó Ruiz Gallardón yéndose. Por lo tanto, solo democráticamente tengo que preferir al otro. ¿De asesor fiscal, Bárcenas o Marcos de Quinto? Uf, qué cosa. Bueno, tengo que elegir a Marcos de Quinto porque que se sepa ha ganado mucho dinero con la Coca-Cola, pero no lo ha robado, ¿no? Tú sabes que yo con mi asesor fiscal tengo una relación intensa porque lleva varios años insultándome. ¿Sí? Y yo, sí, no me gusta que me insulten, pero a veces lo acepto. Y una de las cosas que me llama es ingenuo, tonto, cretino, cada vez que pago mis impuestos. Porque te gusta pagar. Ya. Sí, pero hay que dormir tranquilo y eso, vamos, hay que pagar los impuestos. Es probablemente el único gesto de patriotismo que no contiene ninguna contradicción. ¿A quién le escribirías una biografía? ¿Sánchez Dragó o Pérez Reverte? Hombre, a Sánchez Dragó sin duda. Tiene una vida mucho más divertida, ¿no? Sánchez Dragó te puede caer bien o mal, puede decir tonterías, en muchos casos a lo mejor incluso por cobrar o por tener un protagonismo. Yo lo conocí, me pareció muy majo. Pero claro, tiene una vida... O sea, a la hora de escribir biografías lo que cuenta es una vida llena de saltos y matas. Para irte de vacaciones en caravana, ¿Steve Bannon o Pablo Coelho? Steve Bannon, casi lo prefiero. No, Dios mío, no. Qué malo eres. Joder, me imagino una caravana con Pablo Coelho, ¿no? Eso debe ser tremendo por las mañanas. Lo que sí que sucede mucho en los partidos es que de repente gente que realmente no conoce a nadie, que no tiene dijéramos, un aval de votos detrás, eso es lo que a mí mismo me chocó, ¿eh? A veces tiene un peso orgánico enorme, brutal, respecto a gente que sí que se lo ha ganado, ¿no? en la plaza, ¿no? Como se dice. Sí. Eso sí choca mucho y creo que es insano en una organización humana, ¿no? Incluso que gente con, sí, no lo voy a decir sin talento, pero casi, ¿no? Que simplemente está ahí por lo que dices, porque igual milita hace 15 años. Ah, no, claro, la persistencia. Al final los partidos son unas agrupaciones muy oscuras, ¿no? Y donde obviamente hay un organigrama interno que el público no conoce y que se ha ido labrando pues, de la militancia más baja hasta la agrupación, hasta finalmente pues, lo que pueda ser el ayuntamiento, lo que sea. Y sí, eso condiciona mucho las carreras políticas. Yo a veces he tenido amigos que han intentado, que han tenido alguna esta, luego a mí en algunas ocasiones pues también me han tentado con cosas y siempre he dicho, si la peor parte de la política es la que no se ve seguramente, ¿no? La que se tiene que hacer dentro, ¿no? Del propio... Y eso debe ser muy desgastante, ¿no? ¿Quién te tentó? No, en diferentes ocasiones. Sí, algunos insospechados, te sorprendería. Sí, lo que pasa es que yo nunca he tenido... Pero entiendo, para gestionar, como candidato para gestionar. Sí, para algunas gestiones, ¿Ministro? O incluso para usar tu nombre en ocasiones, ¿Sí? A lo mejor. Ya sabes tú que en la política a veces lo más fácil es, oye, atrapamos a este que tiene un prestigio, un nombre, y con esto ya... Y luego el otro pobre lo dejan hecho una... ¿Pero tú le has llegado a decir que no, ministerio? No lo diría nunca en público, porque me parecería una presunción. Eso es como si uno... Se responde solo. Esas cosas no se deben... Si hubiera pasado, solo lo sabrían mis mejores amigos y mis familiares, porque me parece que es una cosa que no se debe decir nunca. ¿Te ha pasado eso de ser en Madrid filo, indepe sí. Y aquí españolazo? Cuando el procés llegó al punto anterior a la ebullición, que es cuando se preparaba el referéndum del 1 de octubre, hacía unas entrevistas en los medios españoles tratando de hacer ver el descontento, la situación que existía en Cataluña, y hacía unas entrevistas aquí en medios, algunos muy indepes, diciendo que no estaba de acuerdo en la convocatoria del referéndum, que sigo sin estarlo, de cómo se hizo y de cómo se convocó ese referéndum, y anticipadamente les decía que no se debía hacer así. Y entonces también me pasaba lo mismo que comentábamos antes, ¿no? De decir, ¿cómo te puede alguien molestar porque dice otra cosa diferente a la que tú piensas? Cuando la democracia es exactamente eso, respetar a las personas que dicen cosas con las que no estás de acuerdo y empezar a trabajar para entender por qué las dicen, no empezar a trabajar para hundirles, para ponerles en evidencia, para tratar de que no vendan un libro, para tratar de que en su película no vayan mis acólitos. Y me pasó en los dos lados y me hirió. En el lado español pasa más porque son más agresivos, ¿no? Aquí
Por suerte para vosotros siempre habéis tenido un discurso eso de la revolución de las sonrisas y de tal, que a veces cuando se va abajo da mucha pena, ¿no? Con esto cuando insultaron a la pobre Colau ahí el otro día, tal. Porque no existe ninguna sonrisa eterna, ¿no? Las sonrisas a veces también son falsas. Entonces, siempre he tratado de decir aquello que era más inconveniente en el lugar en el que estaba. Pero eso es una cosa que aprendí desde pequeño, ¿no? Que si te hacía una entrevista al ABC, tenías que meterte un poco con la Iglesia Católica y con la derecha y con la corona. Pero si la entrevista te la hacía a lo mejor La Vanguardia, tenías que meterte un poco más aquí con otras cosas. Y si te la hacía el Diario Vasco, tenías que entrar en tal... O sea, yo creo que una de las misiones de las personas públicas es no callarse y no ponerse del lado demasiado de ningún lado. Por ejemplo, ahora que se habla mucho del partido de Abascal y de esta cosa, ¿no? Siempre digo lo mismo que dije cuando salió Podemos. Dije, raro será que la revolución la hagan funcionarios. Podemos estaba lleno de profesores de universidad, funcionarios, jueces. Vox está igual. Son lo mismo, son militares, policías, exfuncionarios. Gente que lleva cobrando del erario público desde que tienen uso de razón, ¿no? ¿Por qué se han metido ahí? Por puro oportunismo, ¿no? Es el discurso que en este momento arrastraba unos votos, no los habían conseguido dentro del PP, no habían conseguido progresar dentro del Partido Popular y montan su propio partido. Esto ha pasado en otros casos, ¿no? Has dicho que no estabas de acuerdo con el referéndum. Sí. ¿Crees que realmente se soluciona de otra manera o se tiene que hacer con otros tiempos o realmente no se tiene que votar? Los referéndums tienen un problema o sea, es decir, si tú lo que pretendes es que el 50,1% le imponga al 49,9% algo y para eso haces un referéndum, estás traicionando el espíritu del referéndum. Un referéndum no es para demostrar quién gana por una cabeza como si fuera la final de los 100 metros lisos, ¿no? Que gana uno y los rivales quedan en el olvido. La democracia no es eso. Y por lo tanto, el referéndum, que es un arma democrática y que se debe usar, y que sigo creyendo que tiene validez en muchas cosas y a lo mejor incluso podría tenerlo en el asunto catalán, no creo que estábamos en la situación de convocarlo, en la situación de hacerlo y muchísimo menos sin el acuerdo del Estado, ¿no? Del Estado español. No se debía hacer. No se debía hacer porque provocas violencia. En ese caso la violencia la desarrollaron los policías, evidentemente, eso no tiene nada de duda que viera las imágenes, pero la violencia venía de alguna manera estabilizada porque era algo que de alguna manera iba a suceder, ¿no? Y bastante poco ha pasado, ¿no? Cuando escuchas aquello de la izquierda española nos ha fallado, sí, nos ha mojado. Ha estado muy callada. Eso me lo dijo una vez Pascual Maragall en una entrega de premios aquí en Barcelona. Él y su mujer se sentaron a mi lado y tal, y cuando la Estatut, fíjate, estoy hablando de... Y entonces me dijo la mujer y él me dijeron, David, ¿no piensas que ha habido un enorme silencio desde la izquierda española? Nos hemos sentido muy solos. Y yo les dije lo mismo que le he dicho a tantos amigos. Digo, fíjate, interpreta el silencio como aprecio. Porque cuando alguien no quiere seguramente decirte algo que no vas a querer entender, ¿No te lo dice? Yo me he sentido muchas veces que no me han querido escuchar. En los dos sitios. He sentido palpablemente que no querían escucharme, que yo era una persona problemática en el sentido de que no era ni lo que unos querían que fueras, ni lo que otros querían que fueras, pero al mismo tiempo o te necesitaban o te respetaban. Y entonces cuando empezabas a poder empezar a decir lo que querías decir, se tapaban los oídos y te decían, no, no me rompas la ilusión, ¿no? Y un poco infantil todo eso, tío. Yo también tengo ilusiones que se han ido a tomar por saco, ¿no? Y agradezco a la gente que me las puso aquí y me dijo, mira, no siempre este discurso va asociado a la honestidad, por ejemplo. Una cosa que infantilmente pensaba, ¿no? Es decir, que la gente que tiene un discurso honesto es honesta. Las primeras personas que me descubrieron eso no es así, fueron fundamentales para mí. Pujol. Triste. España. Dolor. Cataluña. Simpatía. Guardiola. Amistad. Basté. Cariño. Puigdemont. Absurdo. Televisión española. Pena. PSOE. Contradicción. Podemos. Juventud. Évole. Honestidad. Junqueras. Lo mismo que he dicho de Cataluña, simpatía.
David Trueba. Un imbécil. ¿Qué piensas de los presos y presas políticos? Creo que el quebrantamiento de leyes fue obvio y que se debía haber actuado mucho antes. Y para mí había una antes incluso del 155 que se llegó y que no se debía haber llegado nunca. Creo que había un arma que se podía haber desarrollado y que se había desarrollado anteriormente, que era la inhabilitación. Creo que es suficiente para un político y que creo que a Rajoy también le interesó y al Partido Popular le interesó en un momento dado que creciera, que se pudriera un poco la situación porque ganaban votos en el resto de España. El resultado de pudrir el caldo en el que vivimos todos es que salimos perdiendo todos. ¿Deben ser absueltos? No, probablemente no. Absueltos, es imposible. O sea, vamos a ver, a mí me encantaría que fueran absueltos y que no estuvieran en la cárcel. Me da la sensación de que los jueces van a hacer una interpretación de los delitos como se hace en todos los juicios. O sea, es decir, a una persona que por el mismo delito se le condena a una cosa a otra. Eso entra dentro de la... Eso sí lo tiene. Ahora, hay otros delitos de los que se les acusa que yo creo que son muy endebles. Creo que va a haber algún absuelto entre los que han sido juzgados, eso sí, alguno. Pero los principales, que seguramente es por los que tú me preguntas, creo que van a tener condenas, sí. ¿Y cuando viste las imágenes del 1 de octubre, la policía, las cargas, todo esto, qué sentiste? Como tú desde bueno, me eché a llorar. Una persona contrario a eso, sí, o sea, me produjeron una tristeza enorme. Puse la tele a las 8 y vi a un grupo de 300 guardias civiles retrocediendo, no sé si era Sant Julià de Ramis o una cosa así, dando pasos hacia atrás, pasos hacia atrás. Me eché las manos a la cabeza y dije, Dios mío, por favor, que no haya, o sea, que no haya muertos, que no pase nada, ¿no? Pero yo soy muy cobarde. Soy muy cobarde. Siempre he pensado que la misión que tenéis los políticos es que la gente no se mate. Y esa es una misión muy importante porque la gente tiene muchas ganas de matarse. Más de las que, a veces sí. Más de las que creeríamos. Y entonces está muy bien que os paguemos para que consigáis reducir los problemas, no para que los multipliquéis, pero fue horrible. Y creo, sinceramente, y lo he dicho alguna vez, que el 1 de octubre fue el momento en el que más cerca estuvo España de perder a Cataluña. Y ese momento se lo debemos a una cierta gente que organizó esas cargas policiales, que organizó esa jornada de supuesta seguridad, de supuesta interceptación de los votos, y esa gente, por desgracia, no va a pagar la responsabilidad, pero fue, creo, uno de los momentos más bajos de la historia de España. Creo que aquello fue una gestión patética por parte de, no precisamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino de quienes les mandan. Yo sentí muchísimo, en los días siguientes a los policías sentí que aquí se los maltrató, se los hirió seguramente en la sensibilidad que puedan tener, etcétera, etcétera. Es decir, que fueron también finalmente, aunque llevaran las porras y pegaran a la gente y tal, fueron finalmente víctimas de sus jefes políticos y de sus jefes profesionales que lo hicieron muy mal, muy mal. Y el único que está juzgado es Trapero por esto. Y seguramente, y además el día del juicio también he de decirlo, es probablemente la persona a la que le he visto más rasgos de honestidad en su discurso, en su presencia. Yo cuando vi a De los Cobos, cuando vi a Soraya, cuando vi a Rajoy en el juicio del independentismo, sentí vergüenza de cómo eludían Zoido sus responsabilidades, su lugar, su sitio. En cambio, vi a Trapero, seguramente un hombre atrapado entre dos fuegos, y vi unos atisbos de una enorme dignidad. ¿El discurso del rey del 3 de octubre? El discurso del rey del 3 de octubre, ¡buah! Ahí sí que me pones en un conflicto. Vosotros, claro, sentisteis que no se apiadaba, digamos, que no se dividía en dos, ¿no? Lo vi pragmático, lo vi de un profesional. El rey es un profesional. El rey es un profesional, se dirigía. Los discursos, tú lo sabes bien, los reyes cuando van a unos premios hacen un discurso sobre la literatura, otro sobre el cine, etc. Son discursos profesionales, van dirigidos a los que están en ese momento escuchando. El rey se dirigió hacia los que se quería dirigir y lo captaron perfectamente. Y era, no hace falta decir quiénes eran, ¿no? No, yo no. A los que se dirigía. Yo te quería preguntar por un tema que yo pensaba que era algo nuevo y he visto que
incluso en esto también pues un poco pionero, que es el mítico programa, el primer programa de la semana, que dirigías, 1994, Ajá. y ya os cancelaron por temas políticos y bueno, más que políticos. Sí. Políticos. Es una historia ya muy antigua. Kim Mons había tenido una participación en el programa de Mikimoto donde aparentemente se había burlado de la infanta Elena, de la familia real, tal, el público se reía, entonces había tenido que pedir perdón TV3, Jordi Pujol, etcétera y tal, y con nosotros estaba invitado como unos meses después, entonces estábamos haciendo el ensayo general y nos llamaron de los despachos de arriba. Cuando en Televisión Española te llaman de los despachos de arriba, es mala noticia siempre. Subimos Wyoming y yo allí y nos dijeron, este invitado no va, nosotros os conseguimos otro, pero este no puede ir porque por lo que sea ha hecho esto. Y yo dije, pues eso ha sido hace muchos meses, eso ya está superado. Y entonces yo miré a Wyoming porque entonces yo no tenía hijos, pero él acababa de tener el segundo y estaba metido en una hipoteca. Entonces le miré y le dije, tú ya sabes lo que yo voy a contestar. Digo, pero tú tienes una situación peor. Y me dijo, lo que estás pensando es exactamente lo mismo que pienso yo. Y entonces me giré y les dije, como comprenderéis, el programa no se va a hacer sin el invitado que estaba previsto. Y entonces eso primero fue una cancelación de ese día y luego fue la cancelación del programa cuando se hizo una bola. Ya sabes que la prensa siempre lo engrandece y nos fuimos a casa tan felices. Pero con la cabeza Pero alta, cuando ¿no? uno pierde un trabajo es que no sabes lo que gana. Si Claro. lo hace, digamos, mantienes una dignidad. Yo creo que nunca me he arrepentido de eso. Es verdad que nunca he vuelto a tener un trabajo en Televisión Española, ni muchas veces. E incluso con las películas tengo problemas todavía. Es muy triste, pero... Te diré que ahora con los únicos que te puedes meter es con la Casa Real. Son los que eso mejor se lo toman, ¿no? Sí, es curioso. Imagínate, esto. hemos Sí, ido a... eso ha cambiado, sí. A partir de esto, ahora os voy a poner un jueguecito así como el hormiguero cutre. Pues si queréis jugar los dos. Es una serie de cosas que han pasado en los últimos años y me tenéis que decir si os acordáis quién la puede haber dicho y si la justicia actuó contra ellos o no. Vale, primero, llamar ratas a los policías del barco del Piolín. ¿Sabéis que lo dijo esto? No. Ratas a los policías. Esto fue el cómico Eduard Biosca del versión RACU con Toni Clapés. ¿Y creéis que fue imputado o no? ¿Tuvo que ir a declarar? Sí. Supongo que sí. Correcto, sí, fue a declarar. ¿Pero fue condenado a algo? No, al final fue absuelto, pero ya tuvo que... Bueno, sí, pero cuando ya te llaman a declarar y te absuelven, en realidad te están haciendo una campaña publicitaria, Claro. así que... Sí, además pasó una cosa curiosa, que es que Eduard Biosca es el nombre del actor. Él hace un personaje, que es el señor Buigas, se llama. Sí. Y la citación era el nombre del señor Buigas. Buigas. Claro, y era como muy loco ir allí, pues, tengo que hablar con voz de personaje, tal. Claro, eso está bien. ¿Envolver un cerdo con la bandera española? ¿Sabéis Esto ha quién? sido la... ¿no? ¿Pero en serio? La hija de... Sí, la hija de Elena. ¿De qué? De Elena, Borbón. ya veo que confianza. Elena de Borbón Ajá. y Jaime de Marichalar. Exacto. Que la fiesta de su cumpleaños... Victoria, esa, ¿cómo se llama? Victoria. Victoria Esta Federica. envolvió un cerdo, pero por cariño. amor Le al regalaron cerdo. un cerdo envuelto en la bandera de Típico España. regalo, ¿no? De una graduación. Pero tú imagínate a Irene Montero Irene con un Montero. cerdo envuelto en una bandera de España. Es que vamos todos a la Audiencia Nacional. se arma la Hacer el siguiente chiste. Carrero Blanco, 2 puntos, abro cita. De todos mis ascensos, el último fue el más rápido. Carrero Blanco con el cielo esté, no sé. No fue la chica esa Cassandra... Cassandra Vera. Vera, ¿Ah, sí? no, No. ¿Fue por algo parecido? parecido. Pero ahí estuvo... Es complicado. O sea, No, es un chiste... es un chiste y fue- de Typical de Typical, en sí. el 83. Fíjate. Y no pasó absolutamente nada. nada, claro. Ahora hace un tuit. Sí, sí. Y ahora por un tuit, Cassandra tuvo que ir a la Audiencia Nacional. No bla, será bla, bla. peor. ¿Os acordáis de Jimmy Jiménez? Sí, hombre. Había tenido una polémica en un programa y le había tirado un zapato. Norma Duval. Y le tiró un zapato. Entonces fue al programa de Luis del Olmo, donde colaboraba en una cosa que salía también Tip. Y entonces contó y dijo, bueno, ¿qué te ha pasado con Norma Duval? ¿Se ha enfadado contigo y tal? Dice, bueno, es increíble, es que claro, no respetan nada, porque no sé qué, yo estaba hablando de tal, y de pronto esa mujer me agrede y me tira un zapato, y he de decir que es la primera vez que me tiran un zapato a la cabeza. Y en ese momento cruza un zapato y le pega un zapatazo en la cara. ¡Pa! Y hace así, y se ve a Tip que dice la segunda. Oh, qué grande. Ese es el humor que me Qué gusta maravilla. a mí, ¿no? Disfrazarse de Papa Juan Pablo II y consagrar condones. Eso, Leo Bassi, Correcto. Y imputado también. también. Sí. Llamar cocainómanos a la Policía Nacional.
Ah, eso fue cuando el 1 de octubre alguien lo hizo, sí. Como que venían puestos en Cocadijo. Exacto. ¿No? No me acuerdo quién fue. El jueves hizo una noticia falsa. El jueves, eso, sí. Eso pasó también a juicio, ¿no? Eso se vio. Sí, y además los han absuelto pero hace muy, muy poco. España es el país que consume más cocaína de toda Europa, así que en todos los gremios debemos estar destacados, porque eso es lo más democrático del mundo, sí. ¿no? Pero ¿no te parece muy loco que en una revista como El Jueves ya lo pone? Sí, a mí me parece absurdo todo eso, siempre me ha parecido grotesco. Incluso a nivel privado, cuando la gente se ofende por algo que ha dicho. O sea, me parece que una vez nos llamó un señor, me acuerdo, dejó un mensaje en la oficina porque había ido a ver el espectáculo de Bertín Osborne y entonces quería hablar con mi hermano Fernando porque decía que Bertín Osborne le insultaba de manera ofensiva durante el espectáculo y que el señor había ido con su mujer y que estaban muy violentos viéndolo y que pensó que mi hermano nunca se enteraría porque no había ido al teatro a verle y que a lo mejor quería emprender acciones legales contra Bertín Osborne. Y mi hermano Fernando y yo nos miramos y dijimos, ¿qué habrá dicho Bertín Osborne en el espectáculo para que un señor se ofenda a un señor que no nos conoce de nada? Y decíamos nosotros, ahora, por no ver a Bertín Osborne, no vamos a ningún juicio ni a nada. O sea, pues, no vale la pena. Claro, tú tienes que intentar ver a tus amigos, a la gente que te cae bien, de la que puedes aprender algo, ¿no? Acabamos con un selfie, siempre las entrevistas, en las que en lugar de decir patata o lo que sea, pues el invitado dice una palabra, la que quieras, y los tres la repetimos. Sí, cuando digas... Barato. 1, 2, 3. Barato. Barato.